Ahora pregúntese lo siguiente: ¿por qué destruyó Dios la Torre de Babel? Lo primero que Dios enseña es que el hombre no puede llegar al cielo por sus propios medios, méritos, planes o fuerzas. La Torre de Babel representaba la manifestación del orgullo arrogante y rebelde en el corazón humano. Es así como nuevamente Dios decidió intervenir en la humanidad debido a su prepotencia y desobediencia, ya que el pueblo de la tierra pretendía alcanzar el cielo por sus propios méritos, desafiando la autoridad divina, dejando de lado a aquel que les había dado la vida. Para evitar esta rebelión y el mal en que caería la humanidad, Dios no destruyó solo una torre, también confundió su lenguaje y de esta forma derribó la jactancia humana, la cual estaba detrás de ella, dispersándolos por toda la tierra. Esto nos enseña que no toda unidad es buena, tampoco lo era el acuerdo que se habían propuesto. Pero, ¿por qué confundió Dios sus lenguas? Según los historiadores y arqueólogos, el idioma que hablaba toda la humanidad de aquel entonces era el sumerio. Escuche lo que está escrito. Génesis 11, 5-7 Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El lenguaje colectivo no era solo para hablar, era una llave. El idioma unificado de Babel habría servido como herramienta de manifestación. Cada palabra y cada intención podía influir en la realidad material y espiritual. En sí, la torre funcionaba como punto focal de esa energía. Hablar el mismo idioma se convirtió en una herramienta de poder, pues permitió a la humanidad cooperar en un proyecto gigantesco. Esto daba una gran ventaja: la unidad de pensamiento y voluntad. Ahora bien, la confusión de lenguas no fue solo física, sino una ruptura de esa energía, impidiendo que la humanidad manipulara fuerzas superiores de manera colectiva. Recordemos que en el idioma de los babilonios, el cual es el sumerio y acadio, la palabra Babel significa puerta de Dios. Con esto se logra observar que Babel no era tan solo una torre, era un concepto físico, mental y espiritual, un todo colectivo de humanidad concentrada en un solo propósito. En este contexto, la confusión es sinónimo de separación de conciencia. Al romper el lenguaje, también se rompería la conexión mental y colectiva. Este rompimiento dispersaría, no solo cuerpos, sino también mentes, conexiones, propósitos, ideas, cultura, espiritualidad y control global. Se acuerda de aquel famoso refrán: divide y vencerás. Nimrod y el pueblo entero se rebeló contra el mandato de Dios de llenar la tierra. Ellos querían quedarse en Sinar para que su centro de mando fuese la torre. Ahora bien, el verso 6 nos brinda el tipo de decisión que habían tomado: nada les retraerá o nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Esta no era cualquier declaración. Dios miró que el pueblo era uno, y que llevarían a cabo lo que se propusieron, estaban tan unidos que harían todo lo que se habían propuesto realizar. Por tal motivo Dios mismo tuvo que intervenir tal y como lo hizo en los tiempos de Noé. Cuando Dios interviene así en la historia del hombre, es para librarlo de algo sumamente peligroso. Es en este punto que usted se debe preguntar lo siguiente: ¿qué fue lo que Dios realmente rompió en Sinar? En el idioma hebreo, Babel significa confusión, pues allí confundió el Señor sus lenguas. Cuando Dios confundió los idiomas, no solo cambió la forma de hablar de las personas, rompió algo mucho más profundo. Rompió la unidad absoluta. Y esto cambió la historia de la humanidad para siempre, porque a partir de ese momento en adelante nacieron los linajes, las lenguas, los pueblos, las tribus, las naciones y las culturas. Este es el resultado inevitable de cualquier unión que excluye a Dios. Al confundir sus lenguas, lo que realmente destruyó Dios allí fue el poder del acuerdo. Al romper el acuerdo de todos ellos, reduciría en gran manera su poder de propósito y orgullo. Oh, si los hijos de Dios se dieran cuenta o se percatara del poder inmenso que tiene el acuerdo, todo cambiaría. ¿Cuál fue el resultado de esta intervención divina? Génesis 11, 8-9 Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9 Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Recuerde que las creencias y las palabras pueden crear o alterar la percepción de la realidad. La humanidad, al perder el acceso al único lenguaje, perdió su capacidad de dominar el mundo.
Simbólicamente, esto representaba un freno al poder colectivo. El resultado de esto fue el esparcimiento. Dejaron de edificar. Después de que querían hacerse un nombre, Dios mismo se los puso, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Jesús fue claro al decir en Mateo 12 y 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es claro que también había otro motivo por el cual Dios intervino de esta manera tan drástica sobre toda la humanidad. Escuche lo que dicen las Escrituras. Génesis 9, 1 bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Dios le había dado un mandamiento a Noé y a sus hijos. Llenen la tierra. Nunca les dijo que se quedaran en un solo lugar. Toda la tierra debía ser poblada. Con 15.000 habitantes en un solo lugar esto no iba a suceder. ¿Qué nos enseña realmente el relato de la Torre de Babel? Nos enseña que esta es una historia antigua, pero con repercusiones filosóficas actuales. Hubo un momento en la historia en el que toda la humanidad hablaba el mismo idioma. Pensaban igual. Soñaban igual. Y tenían un mismo propósito. Pero ese propósito no era buscar a Dios, era reemplazarlo. Sin duda alguna, cada generación construirá sus propias torres. Es así como esta narración nos hace reflexionar en algo trascendental. La Torre de Babel no es solo una historia ancestral, es un espejo de lo que el ser humano sigue intentando hacer hasta el día de hoy, reemplazar al Creador. Aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Porque la verdadera pregunta no es qué ocurrió en el pasado. La pregunta más crucial es la siguiente: ¿está la humanidad intentando construir nuevamente una torre? Hoy el mundo vuelve a unificarse. El globalismo y la globalización están interconectando fuertemente a toda la humanidad, estableciendo su propia cultura, tecnología, economía e ideología política. Lo que todo esto busca es lo mismo que en aquella torre, un nuevo orden mundial. Todo esto ya lo están logrando por medio de lo que hoy llamamos redes sociales y dispositivos celulares. Así están conectando las mentes de millones de personas de todo el mundo en segundos. Mírelo usted mismo. Las ideas y filosofías que pretenden apartar al mundo de Dios se expanden más rápido que nunca. Y el ser humano vuelve a creer que puede controlarlo todo. El rey Salomón dijo una vez. Eclesiastés 1, 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. La historia parece repetirse. La Torre de Babel representa perfectamente el momento en el que la humanidad decidió crear un mundo sin Dios. El momento en el que el hombre creyó que podía llegar al cielo por sus propias fuerzas. Por tal motivo, el Señor envió un fuerte viento contra la torre y la derribó por tierra. Es así como juntamente con ella destruyó la arrogancia del hombre que estaba representada en la torre. La pregunta ya no es qué pasó en aquella gran estructura, la pregunta ahora es, ¿estamos construyendo otra vez la misma historia? Si fuese así, ya sabemos lo que acontecerá en el fin de los tiempos. La manifestación y caída del último líder mundial y todo su sistema de control humano. En el siguiente pasaje usted observará el nivel tecnológico y científico al que llegará toda la humanidad, juntamente con sus filosofías apóstatas y destructivas. Escuche lo que dice el libro de Revelaciones. Apocalipsis 13, 14-17 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 15 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 16 y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente. 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esté muy atento a esto que le voy a decir. El misterio de la iniquidad ya está en acción, y a diferencia de Nimrod, este último líder mundial se manifestará por obra de Satanás. Sin embargo, no logrará engañar a todos. Pero, ¿a quién será que este ser maligno logrará engañar? Escuche lo que está escrito. 2 Tesalonicenses 2, 7-12 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio.
8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Deseo que reflexionen el punto central de esta historia. La Torre de Babel no fue destruida solo por lo que era, sino por lo que representaba. No era simplemente una estructura de ladrillos elevándose hacia el cielo, era el reflejo de un corazón humano que, una vez más, decidió avanzar sin Dios. Un corazón que confundió unidad con control, conocimiento con poder, y progreso con autosuficiencia. Pero aquí es donde esta historia deja de ser antigua, y se vuelve incómodamente actual. Cada idea que adoptamos, cada sistema que seguimos, cada vez que creemos que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, colocamos un ladrillo más en nuestra propia torre. Y tal vez, sin percatarnos de ello, estamos intentando llegar al cielo sin mirar al Creador. La historia de Babel no es solo una advertencia, es un espejo que nos enseña que no todo lo que nos eleva nos acerca a lo eterno. Y si algo nos enseña Babel, es que cuando el ser humano se eleva demasiado en su propio orgullo, inevitablemente algo se rompe. Tal vez hoy no veamos una torre física, pero vemos ideas, sistemas y estructuras que buscan exactamente lo mismo: control, poder y un nombre que reemplace a Dios. Y entonces, la pregunta final no es histórica, es personal. ¿Estás construyendo tu propia vida con el propósito de acercarte a Dios, o para demostrar que no lo necesitas? Y hasta aquí llegamos hoy, y como viste, aquí no solo contamos historias, aquí buscamos verdades que trascienden. Y esto, apenas comienza. Si este documental te hizo pensar, cuestionar o ver el mundo de una forma diferente, entonces no te lo guardes. Compártelo con alguien más que también necesite verlo. Porque las ideas que se comparten son las que realmente generan cambio. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte los próximos contenidos. Lo que viene te aseguro que va a ser aún más impactante. Y antes de irte, quiero leerte. Déjame en los comentarios qué opinas, qué parte te marcó más o qué tema te gustaría que exploremos después. Tu voz también forma parte de esta historia. Nos vemos en el próximo episodio.